En Alemania, todavía hay ciudades y regiones que están casi completamente desconectadas de las comunicaciones modernas. El país además se está quedando atrás en el acceso a la red. En la lista de naciones con la conexión de Internet más rápida, Alemania ocupa actualmente el puesto 36 a nivel mundial. ¿Qué regiones de Alemania tienen el peor servicio de Internet? ¿Y cómo se mide esto? El estudio de ingeniería P3 en Aquisgrán, especializado en medir la fuerza de la señal de las redes para proveedores de telefonía móvil e Internet. Con una flota de más de 50 vehículos, los ingenieros recorren Europa para determinar dónde falta el suministro. Para ello, miden la velocidad de conexión en varias páginas web, la carga y descarga de archivos y la transmisión en streaming de videos de YouTube. Las interrupciones y la carga entrecortada muestran déficits de calidad de la red. Los teléfonos están conectados a una computadora donde se reproduce un archivo de audio. Entonces, el primer teléfono llama al segundo. Cuando esta llamada termina, hay una breve pausa, luego el segundo teléfono llama al primero, y así permanentemente todo el día para poder determinar objetivamente la calidad de la llamada. La DSL y las líneas telefónicas fijas también se controlan con páginas web de diagnóstico de velocidad en millones de computadoras en todo el mundo. Así, el equipo de ingenieros de Aquisgrán puede darles un panorama de las redes mundiales a los operadores de redes. Esta información revela lo bien o lo mal que lo está haciendo la competencia. Lo que vemos aquí son datos que recogemos de los dispositivos de usuarios de todo el mundo. Desarrollamos un pequeño software que está integrado en unas 900 aplicaciones. Estas aplicaciones están instaladas en unos 200 millones de dispositivos en todo el mundo. Si el usuario acepta participar en la medición de calidad de la red, la aplicación registra la experiencia real del usuario. Cuando el usuario usa su dispositivo, descarga y ve videos, podemos saber la calidad de la cobertura de la red. Si es 3G o 4G, en qué país está, qué operador de red es, y mucha más información que obtenemos únicamente a través de las redes. No obtenemos información del usuario, solo de las redes. Los principales problemas de falta de cobertura se dan en el este de Alemania, pero la localidad con la peor conexión a Internet está en el sur de Alemania, Schwarzachingen, en la Selva Negra. Jürgen Albies participa con otros ciudadanos en el movimiento Freifunk. Con el apoyo del ayuntamiento, trata de crear puntos de acceso inalámbrico a Internet por toda la localidad. La única alternativa es utilizar las redes de telefonía móvil de la vecina suiza, que son caras. Aquí la conexión con la red suiza es muy buena. Tengo una red alemana con muy poca cobertura y dos redes suizas con buena cobertura. No tener una buena conexión es un gran problema para las empresas. No pueden prestar sus servicios, no pueden despachar pedidos, no pueden hacer las ventas y no pueden darles información a sus clientes. Y las ambulancias y los bomberos no pueden acceder a los datos que necesitan para realizar su trabajo. Algunos municipios están tan apartados que para los proveedores de servicios de telecomunicaciones no vale la pena instalar los cables de conexión. E incluso en las autopistas y las carreteras la cobertura es mala. No se puede aprovechar el tiempo en el coche para hacer llamadas porque la conexión se interrumpe cada 2 o 3 minutos y hay que volver a llamar. Es mejor no hacer ninguna llamada. La gente que tiene un accidente aquí se puede considerar afortunada si tiene un poco de cobertura. Si no, tiene que caminar hasta la siguiente casa y pedir ayuda. Es como en el siglo XX. El paisaje es la causa de los considerables problemas de conexión. El problema es nuestra topografía, por supuesto. Bad Säckingen se encuentra en un valle y después va cuesta arriba pasando por la montaña Egber hacia la Selva Negra superior. Valles profundos, desniveles, todo lo que un planificador de redes inalámbricas quiere evitar lo encuentra en esta topografía. Y esta zona es muy difícil de cubrir con la tecnología convencional.
Y sin embargo, aquí también hay empresas que dependen muchísimo de una conexión rápida con el resto del mundo. Los empleados de Eschbach Software impulsan la digitalización del mundo laboral global. Desarrollan software para la planificación de turnos y la gestión interactiva. En Bad Säckingen no solo está el departamento de desarrollo de la empresa, sino también el de ventas. Sin las ingeniosas soluciones que ha implementado, la compañía hubiera tenido que dejar el emplazamiento hace mucho tiempo. Tenemos videoconferencias todos los días, presentaciones en línea, configuración remota de nuestro sistema, cursos por Internet. Y para eso se necesita una conexión rápida. Tenemos una sucursal en Boston, Estados Unidos, donde está el gerente y fundador de nuestra empresa, Andreas Eschbach, y allí también necesitamos una buena conexión. Tenemos una set de datos que crece día a día. Con diferentes componentes, los desarrolladores de software ensamblaron en el sótano la solución para su problema de Internet. Lo que conseguimos es conectar varias líneas de Internet. Es decir, que tenemos una línea DSL, una línea de cable, y ahora planeamos añadir otra procedente de Suiza. En principio, a unos cientos de metros de aquí, hay una excelente red LTE, y conectando a ella todas estas líneas, obtenemos una conexión de Internet muy rápida. Para los particulares, estas estrategias no son factibles. Por eso Jürgen Albies y sus compañeros del movimiento Freifunk iniciaron su labor. Así han instalado puntos de WLAN gratis en casi todos los edificios públicos del municipio. ¿Hola? Sí, genial. La señal es clarísima. Los grandes proveedores de telefonía móvil, al menos la mayoría, ofrecen a sus clientes en los contratos la posibilidad de voz por protocolo de Internet. La ventaja es que la gente puede hacer llamadas por WLAN, es decir, que con el contrato adecuado se puede hablar por teléfono de forma inalámbrica con las mismas condiciones. En Bad Säckingen ya hay 60 puntos gratuitos de conexión para que los ciudadanos naveguen por Internet y hagan llamadas telefónicas. Sin embargo, Jürgen Albies quiere más. La fibra en el cielo. Una conexión a Internet vía satélite. La fibra en el cielo es una posibilidad sin duda. Me ahorro un montón de obras costosas de infraestructura, que es lo que impide la expansión de la red, ya que hay que abrir kilómetros y kilómetros de zanjas. Para ofrecer una conexión rápida hay que instalar 3, 4 o 5 kilómetros de fibra óptica. Eso es carísimo en un terreno montañoso con suelo duro. La fibra en el cielo viene de arriba, se transmite directamente y así todos tienen una conexión rápida a Internet. Airbus y Ariane Space ponen en órbita desde hace décadas grandes satélites de comunicaciones desde Kourou, en la Guayana Francesa. A 36.000 kilómetros de altura, estos satélites orbitan siempre sobre el mismo punto de la Tierra y sirven sobre todo para transmitir programas de televisión y radio. Estos satélites geoestacionarios de comunicación se construyen en Toulouse. Son gigantes de hasta 6 toneladas de peso que tienen una vida útil de 25 años. Cada satélite es un producto complejo hecho a medida para cada cliente y cuesta hasta 250 millones de euros. Por eso, las conexiones a Internet ya existentes que se ofrecen vía satélite son muy caras. Sin embargo, la demanda de ancho de banda por satélites de comunicación aumenta sin cesar. En los últimos años, Varinka Ponamail presenció una revolución en la construcción de satélites, de modelos únicos a la producción en masa. Hoy fabricamos satélites en menos de 2 años, desde el diseño hasta la entrega. Es bastante rápido. Una innovación en el sistema de propulsión inauguró una nueva era en la construcción de satélites. Airbus desarrolló un sistema de propulsión eléctrica para satélites. Eso nos reportó muchas ventajas en cuanto al peso de lanzamiento y nos permitió construir más instrumentos a la vez que redujimos los costos. Los satélites geoestacionarios orbitan alrededor de la Tierra a 36.000 kilómetros de altura. Incluso moviéndose a la velocidad de la luz, una señal necesita 500 milisegundos, es decir,
medio segundo para viajar de la Tierra al satélite y volver. Ese retraso en las conversaciones telefónicas vía satélite hace que los interlocutores se interrumpan constantemente. Los jugadores en línea necesitan un retraso de menos de 100 milisegundos para jugar sin problemas. Y con un retraso de solo 20 milisegundos, los músicos pierden la sintonía del ritmo con la orquesta. Por eso no se puede tener una red de Internet moderna con una órbita geoestacionaria. Así que hay que acercar los satélites a la Tierra, a una órbita más cercana. 3 consorcios, OneWeb, Google, SpaceX y Amazon, planean actualmente colocar en esa órbita un enjambre de satélites. Cuanto más se acerca un satélite a la Tierra, menor es la superficie terrestre que cubre. Por eso se necesitan cientos o miles de pequeños satélites para cubrir todo el globo. Y primero hay que construirlos. El consorcio de empresas de OneWeb, entre ellas Virgin Galactic, Airbus Defence y Space, y el gigante de telecomunicaciones SoftBank, reunió casi $3.500 millones para hacer realidad el sueño del acceso global a Internet. Airbus usó su conocimiento para lograr la producción en masa de satélites. Fue un verdadero desafío. Tenemos mucha experiencia en la construcción de grandes satélites, pero producir satélites en masa en unos pocos días fue un desafío. Aquí en Toulouse nos lleva 9 meses ensamblar los geosatélites. La mayoría pensó que era una locura fabricarlos en 3 días. Desarrollamos muchas cosas nuevas en la producción de nuevos satélites para OneWeb. Actualmente fabrican un satélite al día. OneWeb planea lanzar su servicio global en 2021 con una red de 650 satélites que orbitará a 1.200 kilómetros de altitud. En un paso posterior, el enjambre se expandirá a más de 2.000 satélites. Para ello se desarrollaron e implementaron métodos de producción totalmente nuevos en la producción de satélites. Roche Desrousseaux es el ingeniero de pruebas. Monitorea un proceso de producción que depende de muy pocas personas. Los nuevos motores eléctricos en miniatura también se instalan aquí. Los tanques de combustible llenos de gas xenón son de un proveedor inusual. Aquí está el sistema de propulsión. El cohete lanzará el satélite a una altura determinada y después el satélite debe alcanzar una órbita mucho más alta por su propia cuenta. Para hacerlo, necesita propulsión eléctrica. El tanque de combustible normalmente lo usan los bomberos como botella de oxígeno. El fabricante no tiene ni idea de astronáutica, pero es mucho más barato que los tanques de combustible convencionales. Para evitar errores humanos, estas 2 cámaras toman una foto del trabajo de Sebastián ni bien termina de ensamblar todo. Eso se compara con una foto de una base de datos. Las diferencias nos dicen si Sebastián hizo un trabajo bueno o malo. Si se descarta casi por completo al ser humano como causa de errores, se puede fabricar mucho en poco tiempo. Si construyes 900 satélites idénticos, eso se refleja en el precio. Tenemos que hacer menos pruebas, necesitamos menos gente, y eso lo hace 100 veces más barato. Si quiere comprar este satélite, cuesta cerca de €1 millón. Un geosatélite costaría mucho más. OneWeb, también Google, SpaceX y Amazon quieren ofrecer sus servicios de datos de Internet en todos los lugares del planeta y conectar a Internet a 4.000 millones de usuarios potenciales. OneWeb, una empresa con licencia del Centro Espacial Nacional Británico, se fijó la meta de cerrar la brecha digital. El operador británico de satélites con sede en Londres tiene entre sus posibles clientes sobre todo a bancos, industrias, aerolíneas,
compañías navieras, personal de emergencia y el ejército. Al principio, el consumidor final podrá reservar el servicio mediante los proveedores locales de servicios de telecomunicaciones. Eso será más barato en África que en Alemania, como hoy con los teléfonos móviles. Mike Lindsay era ingeniero aeroespacial de la NASA y diseñó la red de satélites. OneWeb fue el primero de los diferentes consorcios a los que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, subsidiaria de la ONU, le concedió radiofrecuencias, una licencia de radiodifusión que hace posible el servicio. OneWeb necesita un espectro de radiofrecuencias para enviar información a sus clientes, para brindarles una conexión a Internet rápida. Cuanto más amplio sea el espectro de radiofrecuencias, más datos podremos transmitir. Y como usted y yo estamos acostumbrados a estas velocidades de banda ancha para transmitir videos, necesitamos un amplio espectro para brindarles este servicio a tantas personas. El diseño de un enjambre de satélites en contacto permanente entre sí y con la Tierra es muy complejo. Para que funcione, varios procesos técnicos deben actuar simultáneamente. Procesos para los que aún no hay modelos. El cerebro de la red, el centro de control de los satélites, está en Londres. Todos los hilos confluyen en el centro de operaciones de la red terrestre. Lo dirige Alan Hewitt. Somos los responsables de la red terrestre de OneWeb. Tenemos que saber qué está ocurriendo en todo momento. Por eso buscamos anomalías en la red. Cuando las encontramos, trabajamos para resolverlas lo antes posible. Y en un segundo lugar, planificamos los recursos. Nuestro plan de recursos es el cerebro de la red, porque conecta las estaciones terrestres, las antenas, los satélites y las terminales de los usuarios. Las estaciones terrestres funcionan automáticamente y están equipadas con 30 antenas. Cada una mantiene la conexión con 30 satélites. Hasta hoy solo hay 2 estaciones terrestres completamente terminadas. Una está en Svalbard y otra en Sicilia. Para que todo el planeta tenga acceso a Internet, solo se necesitan 45 estaciones terrestres distribuidas por toda la Tierra y conectadas entre sí. Crecemos muy rápido. A partir del segundo trimestre de 2020 pondremos en funcionamiento 3 estaciones terrestres por mes. Es un crecimiento tremendo. Hoy todo lo que hacemos es probar y prepararnos, pero el año que viene esas estaciones terrestres se pondrán en servicio. Las estaciones terrestres buscan y encuentran la mejor conexión posible y conectan al usuario con el satélite más cercano para que éste pueda obtener el mayor ancho de banda posible. La señal cambia de satélite a satélite sin que el usuario se dé cuenta. El consorcio OneWeb actualmente aventaja a Google, SpaceX y Amazon. A fines de 2021, su enjambre de satélites podría alcanzar las 650 unidades. En el futuro habrá poco lugar en órbita. ¿Cómo se aseguran los ingenieros de que tantos satélites no vayan a chocar? En OneWeb aumentamos la seguridad al separar los planos orbitales de los satelitales del enjambre. Si se usan muchos planos orbitales con muchos satélites a la misma altura, en ciertas intersecciones, los satélites pasan muy cerca unos de otros a gran velocidad. Ahora estamos corrigiendo esas intersecciones para que los satélites no se crucen. Así, solo tenemos que preocuparnos de un plano orbital cada vez. Esto también puede aplicarse a las otras redes, por supuesto. Así que pondremos muchos kilómetros de distancia entre nuestra red y la de SpaceX. Y SpaceX hará lo mismo con la de Kuiper, la red de Amazon. Es un mecanismo muy importante para asegurarnos de que los operadores no tengan cientos o miles de satélites en la misma órbita. Las constelaciones de satélites
no son los únicos objetos que orbitan alrededor de la Tierra. El tráfico espacial es un tema tenso. Además de innumerables satélites en desuso, en torno a la Tierra orbitan desechos espaciales, como etapas quemadas de cohetes y fragmentos de objetos espaciales explotados. Todo eso convierte la órbita terrestre en un depósito de chatarra. Ahora hay unos 20.000 objetos de más de 10 centímetros de tamaño que vuelan alrededor de la Tierra. A eso se le suman 700.000 objetos más pequeños, que miden más de 1 centímetro. Todos son sumamente peligrosos por la gran velocidad a la que se desplazan. Una colisión en el espacio podría ser un desastre. En la órbita terrestre, los objetos suelen viajar a 25.000 kilómetros por hora. Hasta un pequeño objeto de 10 centímetros tiene suficiente energía como para romper un gran satélite en miles de pedazos. De esta manera, un trozo de chatarra crea miles más. Y cada fragmento tiene suficiente energía para destruir más satélites. De ahí el temor a una reacción en cadena en la que un choque genere escombros que generen más colisiones. Aún no hay reglas sobre el comportamiento adecuado de los enjambres de satélites. No hay reglas de tráfico, ni reglas de seguridad, ni reglas morales. Solo la obligación universal de no poner armas en órbita y deshacerse de los satélites de forma controlada después de un máximo de 25 años. OneWeb decidió que sus satélites se quemarán en la atmósfera terrestre después de solo 5 años de funcionamiento. Para evitar los choques de satélites, las principales naciones espaciales manejan sofisticados radares que monitorean la órbita terrestre. El Centro Aeroespacial Alemán, DLR, usa un antiguo sistema de radar antimisil del ejército que ahora maneja la sociedad Fraunhofer con fines de investigación. Desde Bachberg, cerca de Bonn, el radar TIRA es el único sistema en Europa que puede rastrear objetos en órbita de hasta 2 centímetros de diámetro. Manuel Metz y sus colegas mantienen localizados los desechos espaciales para evitar maniobras evasivas de un satélite activo. Cuando uno tiene un objeto que le interesa mucho, porque amenaza con chocar con un satélite, puede usar este sistema para medir de nuevo su órbita y obtener datos orbitales más precisos y tratar de evaluar mejor el riesgo de un choque o descartarlo. Aquí todos los días hay varios avisos de choque. Las maniobras evasivas solo se dan unas 2 o 3 veces al año. Sin embargo, los modelos de los científicos pronostican un choque en órbita provocado por desechos espaciales cada 5 o 10 años. La importancia de este monitoreo espacial quedó demostrada a principios de septiembre de 2019. Un satélite de la red SpaceX Starlink se acercó peligrosamente a un satélite meteorológico de la Agencia Espacial Europea ESA. La ESA trató en vano de persuadir a SpaceX para que hiciera una maniobra evasiva con su satélite, pero SpaceX no reaccionó. Entonces, la ESA tuvo que desviar su satélite meteorológico de 400 millones de euros. Si SpaceX no quiso o no pudo desviar el satélite por falta de control, no se puede más que conjeturar. Mientras los sistemas funcionen muy bien y sean muy fiables, el manejo de estas redes de satélites no es un problema. Pero si llegamos a una tasa de error en el rango del 10 a 20%, entonces comienza a ser realmente crítico. Las redes pueden convertirse en un serio problema para sí y las demás, y puede haber un efecto cascada, generándose más y más desechos espaciales. El futuro del monitoreo espacial se está construyendo en Bachberg, cerca de Bonn. El eficaz radar TIRA solo tiene un ángulo de visión limitado. Debe saber dónde hay aproximadamente un objeto en órbita para poder hacer sus mediciones de precisión.
Con el nuevo sistema electrónico de radar giratorio GESTRA, que al lado de TIRA parece diminuto, el espacio cercano a la Tierra se puede monitorear ampliamente en milisegundos. El radar, que se basa en la última tecnología de semiconductores, permitirá por primera vez en Alemania observar satélites activos y desechos espaciales las 24 horas del día y crear un archivo de datos de objetos en órbita que ayude a evitar choques. Gerald Braun dirige el Centro Alemán de Detección Espacial, que en el futuro trabajará con los datos de GESTRA. Las constelaciones de satélites que se construyen actualmente lo preocupan muchísimo. El problema con esto podría ser que los satélites de OneWeb están equipados con propulsión eléctrica, que no permite altos aumentos de velocidad. El plan es diseminar las flotas de satélites a unos 500 kilómetros de altura orbital y después subirlas lentamente a 1.200 kilómetros con los sistemas de propulsión eléctrica a través de la zona con más tráfico espacial y bajarlos también mediante la propulsión eléctrica al término de su vida útil. Es como si pusiera a una familia de caracoles en una autopista de una ciudad en la hora punta. Esto conlleva un mayor riesgo de choque, sobre todo porque los satélites con propulsión eléctrica no son fáciles de desviar. Los datos del radar TIRA y en el futuro también los del GESTRA se recogen en el Centro Alemán de Detección Espacial, en Wedem. Aquí cooperan el ejército alemán y el Centro Alemán de Investigaciones Aeroespaciales, en una base de la OTAN. Los sistemas de radar solo pueden monitorizar la órbita terrestre baja y no llegan a la órbita geoestacionaria. Por eso, el Centro de Detección Espacial también emplea telescopios para medir las órbitas de los satélites geoestacionarios. Y los primeros satélites de la constelación Starlink, de SpaceX, ya causan confusión en Tierra. Lo que quedó claro durante el lanzamiento de los primeros 60 satélites de Starlink es que el brillo es considerable y esto puede causar confusión en las observaciones de la órbita terrestre baja. Ese es el problema que temen los astrónomos, que a medida que la órbita terrestre baja y media se llenen de miles o decenas de miles de pequeños satélites en la zona iluminada por el Sol, y que por lo tanto refleja la luz a la Tierra, esa zona de observación de los telescopios quedará entorpecida. Por supuesto que el ejército también tiene satélites espías en la órbita terrestre baja. Precisamente a una altura de 500 a 800 kilómetros se puede recopilar información militar importante, además de datos meteorológicos y geológicos. Aquí el ejército y el Centro Alemán de Investigaciones Aeroespaciales trabajan tan estrechamente. Ahora vemos la red de OneWeb. 6 satélites lanzados hasta ahora, todos en órbita. Muestra la red de Starlink. Esta es la constelación de Starlink, con 10 veces más satélites ya distribuidos en varios niveles orbitales. Y esta constelación también crecerá significativamente en el futuro. Creo que la gran cantidad de satélites con propulsión eléctrica que se moverán por la órbita terrestre creará muchos problemas. La última fase de uso de los respectivos satélites también pondrá las cosas mucho más difíciles para los sistemas de monitoreo espacial, respecto a la situación actual en la que tenemos muchos menos objetos en órbita. En este sentido, debemos prepararnos para el futuro y seguir ampliando nuestras capacidades. La importancia de proteger la infraestructura crítica, como los satélites meteorológicos, de GPS y de observación terrestre, se evidencia en un incidente de marzo de 2019. El ejército indio derribó un satélite meteorológico propio a 300 kilómetros de altura para demostrar la capacidad de su programa espacial militar. El satélite se rompió en más de 6.500 pedazos y los fragmentos se dispersaron por todo el planeta a una velocidad de 35.000 kilómetros por hora.
Lo interesante en esta área no es tanto la masa de fragmentos que quedó en la órbita original, sino los fragmentos que debido a la energía cinética fueron lanzados a órbitas superiores y que podrían representar un peligro para otros satélites. China también demostró que es capaz de destruir infraestructuras críticas en la órbita terrestre baja. Dongtan está a solo 2 horas en coche al sur de la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Aquí todos son conscientes de los riesgos que plantea el sistema de misiles de Corea del Norte. Y aquí, OneWeb trabaja estrechamente con Intelian, el especialista surcoreano en comunicaciones marítimas por satélite. Intelian construye antenas satelitales para estaciones terrestres y terminales de usuario que pueden captar y transmitir las señales del enjambre de satélites en cualquier lugar de la Tierra. La experiencia de los coreanos con las tecnologías de radio marítimas, en las que transmisores y receptores se mueven a la vez, los ha calificado para el trabajo. En el futuro, el servicio de Internet también se instalará en los coches autónomos. Justamente para estas aplicaciones del futuro, la conexión permanente a Internet será un requisito previo. Steve Cha y Kevin Neom son el cerebro de la empresa. Nuestra conexión marítima satelital con los satélites geoestacionarios sigue siendo un desafío para el que ahora tenemos una solución. Mientras el geosatélite está detenido, el buque se mueve. La antena debe estar en condiciones de seguir el satélite. Para ello desarrollamos un algoritmo especial. Además, el satélite se mueve en una órbita terrestre baja. Tenemos 2 vectores de movimiento, pero tenemos que estar en condiciones de rastrear el satélite muy de cerca para mantener la conexión. Ese será nuestro desafío para el futuro a corto plazo. Las antenas parabólicas móviles son la última tecnología, pero dentro de unos años, las nuevas antenas basadas en la tecnología de semiconductores han de estar listas para el uso. Esto es algo completamente diferente a una antena parabólica y, sin embargo, es el futuro. No hay piezas mecánicas. Dentro de esta antena hay un circuito electrónico que puede dirigir con precisión un haz radioeléctrico para rastrear un satélite. Esta antena no necesita piezas mecánicas, es muy pequeña y aún así puede rastrear un satélite con precisión. Barcos, trenes, vehículos o aviones. Todo lo que se mueve podrá conectarse a Internet sin problemas en el futuro, igual que todo lo que no se mueve. Cerca de Seúl hay un laboratorio de pruebas donde las radiocomunicaciones con los satélites se revisan a fondo. El grupo de ingenieros dirigido por Nav Baines tuvo como misión en los últimos meses demostrar que se puede establecer una conexión a Internet mediante un enjambre de satélites durante 90 días seguidos. Los resultados de las pruebas determinarían si OneWeb podía mantener el espectro de radiofrecuencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU. La prueba se superó con éxito. Lanzamos nuestros satélites en febrero y ahora queremos probar que funciona. Queremos enviar señales de radio al satélite y recibirlas de vuelta y demostrar que alcanzamos grandes velocidades para garantizar que podemos brindar los servicios de banda ancha que queremos ofrecer al mundo. Tenemos las condiciones perfectas para el test porque la autoridad de control nos permite enviar y recibir señales desde aquí. ¿Puede el sistema, con solo 6 satélites en el espacio, transmitir contenido de video desde Alemania por Internet? Los ingenieros siguen con atención el experimento. Ahora vamos a tomar el contenido de una televisión alemana y lo enviaremos a nuestro satélite, que lo enviará de vuelta para transmitirlo en streaming.
Tenemos que esperar 3 minutos hasta que el satélite esté en posición. Cada satélite está al alcance durante 3 minutos. Después viene el siguiente y así sucesivamente. Ok, 10 segundos. Estamos transmitiendo en vivo la señal de un canal alemán. Funcionó por poco tiempo. La calidad de la señal no era suficientemente buena, perdimos la conexión. Pero aún estamos en la fase de pruebas, probando los satélites al máximo para perfeccionar el sistema y lograr un rendimiento cada vez mejor para mejorar la transmisión de videos vía satélite. Bien, gracias a todos. Buen trabajo. Recién cuando haya muchos más satélites en órbita y sus correspondientes estaciones terrestres, habrá suficiente ancho de banda disponible para transmitir videos en alta definición. Washington, D.C., no muy lejos de la capital estadounidense, el proveedor de servicios satelitales tiene su segunda estación de control terrestre. Los satélites de la constelación OneWeb se pueden controlar tanto desde aquí como desde Londres. Daria Carini tiene solo 24 años de edad y es piloto de satélites. Se ocupa de las maniobras de vuelo del enjambre de satélites. Junto con su colega, Nija Ricci, está a cargo de satélites concretos. Todavía están haciendo pruebas exhaustivas de las rutinas de control automático. Quiero confiar en el sistema, pero como persona quiero mantener el control y asegurarme de que todo está en orden con el satélite antes de dar el siguiente paso. Esto no es una simulación. Tenemos que ser tan perfectos como sea humanamente posible. ¿Cuántos pilotos se necesitarán para manejar una mega constelación de cientos de satélites? La inteligencia artificial ayudará a los humanos. Un piloto manejará unos 20 o 30 satélites a la vez, tal vez más. Estamos tratando de automatizar muchas cosas para que un piloto pueda manejar tantos satélites como sea posible. Y tendremos que aprender a automatizar nuestro sistema para que éste resuelva los problemas que no pueda resolver el piloto. Nuestra filosofía es aprender a caminar antes de correr. Por eso no pusimos muchos satélites en órbita, sino en principio solo 6. Nos tomamos mucho tiempo para estudiar a fondo esos 6 satélites, para conocerlos como un buen amigo, para averiguar la capacidad de cada satélite, para poder entender y ajustar la constelación a medida que crece. En los 6 meses desde el lanzamiento, logramos comprender qué herramientas necesitaremos para manejar una mega constelación. Además de los desafíos técnicos, también hay muchos obstáculos reglamentarios que superar. Ruth Pritchard Kelly y su equipo tratan de convencer a más de 200 países y territorios diferentes para que aprueben el servicio OneWeb en su país. Todos quieren acceso a la información y al entretenimiento. Puede que lo definan de manera diferente y un país tal vez se preocupe por el acceso a la información que tienen sus ciudadanos. Pero hasta un país como Corea del Norte quiere brindar cierta información a sus ciudadanos. Todos los países quieren conectar a sus ciudadanos. Los países pueden controlar las vías de información, pueden preocuparse por la seguridad o la protección de los datos personales, pero hasta Corea del Norte, Cuba, India, China o Rusia quieren conectar a sus ciudadanos. La conectividad es la clave del futuro. Era de esperar que Corea del Norte, China o Rusia regularan el acceso a Internet de otra manera que Alemania. Sin embargo, llama la atención que hasta las democracias exijan un freno de emergencia antes de permitir el acceso a Internet por medio de un enjambre de satélites.
Hasta Estados Unidos quiere ese freno de emergencia. Cada país quiere un poco de control sobre el tráfico de datos en su país. Quien cause problemas será desactivado. Así que no vamos a causar ningún perjuicio. También nos organizaremos con otros sistemas de satélites. No quiero tener que desactivar nada, por eso me aseguraré muy bien de no causar ningún problema.